Creo que funciona esto. Bueno, estamos aquí. Literario es el tercero que organizamos, lo patrocina la Asociación de Amigos del Buen Retiro, por un lado, la Asociación Vecinal Retiro Norte, la librería Verno y la biblioteca Eugenio Trías, naturalmente. Son los 4 organizadores de esto y, como digo, es la tercera ya que hacemos. En esta ocasión tenemos a Rosa Montero, que es sobradamente conocida, y a Antonio Pelaz, que es psiquiatra, con los que vamos a mantener esta conversación. Yo estoy aquí un poco de testigo porque ellos son los verdaderos protagonistas, claro. Y bueno, presentar yo creo que es una tontería, pero bueno, una mínima presentación. Rosa Montero, todos vosotros la conocéis sobradamente, periodista, escritora de gran éxito, estudió psicología, además que es un poco el tema que nos va a ocupar. Tiene un montón de premios, sería innumerable, pero Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de las Letras Españolas, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Premio de la Asociación de la Prensa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene pues innumerables obras ya, pues no sé, entre las muy conocidas, por decir algunas, la hija del caníbal, El corazón del tártaro, La ridícula idea de no volver a verte, La buena suerte, El peligro de estar cuerda, La loca de la casa, etcétera, 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 porque es interminable lo que ha escrito, aparte de seguir escribiendo en prensa, en El País y demás, ¿no? Y por otro lado tenemos a Antonio Pelaz, que es psiquiatra general e infantil, está en excedencia del Hospital Clínico, tiene una consulta privada donde atiende a jóvenes y a adultos, y él, la profesión, le da un enfoque humanista centrado en la persona con el objetivo de que sean independientes en su cuidado. Sus áreas de interés son el temperamento, los beneficios del mindfulness, se dice así, ¿no? Y es docente también, da cursos de su especialidad y prevención de estrés, tiene también unos cuantos libros, artículos, en fin, los dos, pues bastantes menos que Rosa, pero eso es fácil. Y bueno, lo que nos trae aquí un poco, la idea que el título que hemos puesto a esta conversación es Palabras que sanan, ¿no? Y es un poco intentar desentrañar la psicología, que hay mucho en los libros, en las novelas de Rosa, ¿no? Relacionado con la psicología, ¿no? Y desentrañarlo y ver de qué forma eso al lector le sirve para sanar, y un poco también el proceso creativo de Rosa, que tiene mucho de psicología, ¿no? Para abrir un poco fuego y por dar pie al diálogo que básicamente va a ser entre ellos, yo quería empezar por leerle a Rosa una de sus frases, ¿no? Que es, dices tú, Rosa, lo verdaderamente raro es ser normal. Ser raro no es nada raro. Esto dices tú en El peligro de estar cuerda. No sé. Estoy feliz de estar aquí porque esta biblioteca es la más bonita de España y la mejor, y encima es la mía. Y me encanta estar con Jesús, que somos amigos y compañeros, hemos sido compañeros del periódico y tal. Y le agradezco muchísimo a Antonio, a quien no conocía, que también pues es aquí. Y os agradezco a vosotros que hayáis venido y que hayáis llenado esto tan pronto, además, que hemos empezado antes, porque como ya no dejan entrar a nadie, pues gracias a la Asociación de Amigos del Retiro, a la que pertenezco también, por cierto. Y bueno, una precisión, no terminé psicología, solamente estudié hasta cuarto. Entré en psicología, lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré una vez más. Entré en psicología porque con 16 años había tenido ataques de pánico, y entonces en mi época y en mi clase social pues nadie te llevaba al psiquiatra. Así que yo, que por entonces con 16 años pensaba estudiar periodismo, pues seguí estudiando periodismo, pero además decidí estudiar psicología para ver qué me pasaba. Que, como digo siempre, yo creo que es por lo que el 98% de los psicólogos estudian psicología, porque creen que están chiflados.
Y algunos psiquiatras también, menos porque los psiquiatras llegan a psiquiatría después de tener que chuparse medicina, que es mucho más difícil, y entonces influye menos, pero también un porcentaje. Y yo creo que el 2%, como siempre digo, que no están dentro de este registro, pues son hijos de psiquiatras o de psicólogos, y eso es todavía peor, ¿no? Los tienen todavía mucho peor. Debo decir aquí de todas maneras que no me parece nada malo, que al contrario, yo creo que entrar a lo mejor a hacer psicología por eso pues da de entrada una empatía con tus pacientes, o sea que no me parece nada. Entonces, hice psicología y cuando ya me enteré de lo que me pasaba, pues dejé la carrera. Naturalmente. ¿Y qué te pasaba, Rosa? Bueno, que tenía crisis de pánico, o sea, y que eso además uno de los trastornos mentales más comunes, junto con las crisis de angustia. Aquí estoy segura de que hay varias personas que la han experimentado, las dos, a una u otra quiero decir, ¿no? Las crisis de pánico son un poquito más locas porque hay un poquito más de despersonalización, pero en fin, es una cosa bastante habitual porque, como dice la OMS antes de la pandemia dio unas cifras que a mí me parecen súper conservadoras, no sé qué te parece a ti, Antonio, pero dijeron que el 25% de los humanos antes o después en un momento de su vida van a tener un trastorno mental. A mí me parece una cifra súper conservadora. Yo creo que las cifras reales son mucho mayores. De hecho, estaba leyendo hoy una noticia, me parece que era en el ABC, que decía que había aumentado algo así como un 67% los trastornos mentales en los últimos 2 años. A raíz de la pandemia y tal. Entonces, creo que verdaderamente son unas cifras súper conservadoras. ¿Pero qué quiere decir eso? Si el 25% de los seres humanos van a tener antes o después, al menos ese 25%, un trastorno mental, que ya, como dicen los puertorriqueños, ¿no? Yo ya lo tenía, pues quiere decir que todos nosotros o bien lo vamos a experimentar en algún momento, o bien lo va a vivir alguien muy cercano a nosotros, muy cercano, es decir, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amantes, nuestros amigos más íntimos, porque es por lo menos 1 de cada 4. Y dado además el estigma con que se maneja el trastorno mental en esta sociedad, eso va a ser muy doloroso para el entorno, porque el enfermo del trastorno mental arrastra ese dolor y a ese conflicto a todo su entorno afectivo, ¿no? Porque se maneja terriblemente mal los temas del trastorno mental. Lo que tú has dicho al principio, no lo digo yo solo que la normalidad no existe, ¿no? En 2018, en la Universidad de Yale hicieron un estudio y llegaron a esta conclusión, que la normalidad no existe, que lo que se entiende por normalidad no es más que la media estadística de la enorme diversidad de respuestas de los seres humanos frente a un tema concreto. Entonces, primero ya sabéis que esas medias estadísticas son artificiales, es decir, realmente no existen. Es como cuando te dicen a cada pareja de españoles les corresponde medio hijo, ¿no? Eso no existe. Pero además es que, entonces, si esto es así, no puede haber un solo hombre ni una sola mujer en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes en algo, todos. Unos mucho más divergentes, otros menos divergentes, pero absolutamente todos. Entonces, aquí hay 2 reflexiones para hacer. La primera, ser raro, ser distinto a esa norma que nos venden la normalidad como sinónimo de lo más habitual, pero es mentira, es una norma, una normativa social, cultural, que además cambia con los años, cambia con las culturas, ¿no? Ser diferente a esa norma, ser raro, no es patológico, no tiene por qué ser patológico. La rareza, ser diferente a la norma no es patológico. Y cada uno tiene que asumir de alguna manera sus rarezas y además intentar encontrar a los que son raros como él para formar tu propia manada y ser feliz, que es lo que hacemos todos en la vida, por otro lado, ¿no? Luego está la patología, efectivamente. ¿Cuándo es una rareza patología? ¿Cuándo se convierte en una patología? Pues cuando te impide controlar tu vida, cuando no la puedes, cuando eres dominado por ella, cuando eres preso de ella y te impide hacer una vida libre y propia. Por ejemplo, yo tengo una cosa que se llama dermatilomanía y que consiste en que me pellizco los pellejos de los dedos. Ahora los tengo bastante bien, pero a veces los tengo peor. No sé muy bien por qué los tengo a veces mejor o peor, pero es que me encanta hacerlo. Entonces tiene un componente obviamente genético, porque toda la familia de mi madre
nos pellizcamos los pellejos de los dedos y a veces pues te haces heridas, ¿no? Pero es que me encanta pellizcármelos, es que no solo me da placer, me relaja, me gusta muchísimo, no pienso dejarlo en mi vida, me parece estupendo, no me avergüenza, me gusta y pienso seguir haciéndolo. Pero hay gente que tiene otro grado de dermatilomanía, hay gente que llega a hacerse agujeros en las piernas, en los brazos, en la cara, que se llena la cara de agujeros. Que eso además es compulsivo, no pueden remediarlo, lo quieren evitar, no pueden hacerlo. Les angustia tanto y les horroriza tanto que llegan a encerrarse en sus casas, no salir a la calle. Eso es una patología, evidentemente. Y ahí hay que buscar ayuda, ¿no? Entonces, son dos cosas que yo creo esenciales. La rareza no es patológica, punto uno. Y luego hay patologías, efectivamente. La patología es súper común también, que es lo que he empezado diciendo. Y además el trastorno mental es un abanico de trastornos muy grande que va desde algo, normalmente siempre se sufre, debo decir, pero hay un sufrimiento psíquico que es un sufrimiento terrible, pero que va desde algo pues relativamente benigno y que además se puede superar y tal, a algo muy grave como puede ser psicosis pues graves y crónicas, ¿no? Aún así, en todo ese abanico, ese trastorno mental mejoraría muchísimo la situación del enfermo y la situación de su entorno si se tratara el trastorno mental de otra manera. Y hasta aquí lo dejo por el momento. Diga si está de acuerdo o no. He hecho aquí unas notas. Bueno, primero agradecer que me hayáis invitado a todas las asociaciones. A Teresa, yo no sabía que era un examen oral con 100 personas en el tribunal. Estoy acostumbrado a hablar con mi guión, de mi tema, ¿no? Y venir a esto es algo nuevo para mí, un reto, y estoy encantado de participar, ¿no? Y decir que soy psiquiatra, soy hijo de psiquiatra, soy sobrino nieto de psiquiatra y soy padre de psiquiatra. Es decir, lo mío es el 0,5% más grave. Lo tuyo es psiquiátrico, ¿eh? Creo que es genético. Creo que tenemos una mutación en algún gen por ahí hospedar. Qué bueno. Son 4 generaciones seguidas Qué de bonito. psiquiatras, ¿no? Yo todavía no sé lo que me pasa y sigo trabajando también. Han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Han dicho la prevalencia, efectivamente yo creo que es una cifra bastante conservadora. Antes era menor, pero a raíz de la pandemia, yo que veo niños y veo adolescentes, veo cómo esta prevalencia está increciendo, y no solo en números, sino en gravedad. Veo muchos casos graves de adolescentes con patología grave por asuntos cotidianos, que es casi lo que más me preocupa, ¿no? Que no tengan recursos para hacer frente a una adversidad, vamos a llamarla normal. Todos tenemos algo, todos tenemos una mochila, todos tenemos, dicho más coloquial, una pedrada, a todos nos pasa algo, porque la mayoría de nosotros somos neuróticos. Luego hay un porcentaje de psicóticos, que sería el trastorno mental grave, porque sí que conviene distinguir. Trastorno mental no siempre es locura. O sea, la locura es un trastorno mental, pero no todos los trastornos mentales son locura, y la locura sería la patología mental por excelencia, y ya estamos hablando de cosas graves como he mencionado, la psicosis, la esquizofrenia. Y para el resto a mí sí que me gusta definir trastorno, porque para mí trastorno es, o para mí no, vamos, nosotros manejamos el concepto de trastorno cuando lo que le ocurre a esa persona tiene un impacto en su vida. Pues tu dermatofilia pues no tiene ninguna trascendencia, no tiene ningún impacto, pero si eso se transforma en infecciones de la piel, en una fobia social, en una reclusión, en un aislamiento, es el mismo síntoma, sí que tiene un impacto negativo en la vida de esa persona. Entonces esa persona está sufriendo de más. Está lo que se llama el segundo sufrimiento, que es toda la carga mental al dolor inicial del síntoma. Entonces esa persona yo creo que sí que va a necesitar ayuda para tener una vida plena, no para ser normal, porque lo normal es una cuestión estadística de edad y todos tenemos, pues, nos movemos dentro de la campana del área bajo la curva, nos vamos moviendo hacia un sitio o hacia otro, pero sí que tengo una vida digna y que tengo una vida lo más feliz posible, sea como sea. Yo digo que sí que hacer el pino en puente, yo lo aprendo a hacer para que mi paciente esté bien, ese es mi objetivo. Me parece este tema que has introducido, Antonio, de la pandemia, ¿por qué? Por un lado te pregunto a ti, por otro lado a Rosa, que padeció la pandemia como
tu hijo, Como todo. de vecino. ¿Qué hiciste tú, Rosa, o cómo sobrellevaste la pandemia? Pero primero se las preguntaba a él. Vale, primero a él y luego a ti. ¿Qué causas o qué consecuencias ha tenido la pandemia? Desde mi punto de vista como profesional, como psiquiatra infantil y de la adolescencia, la pandemia supuso una restricción social muy grande en un momento muy necesario para la vida de una persona. El adolescente necesita estar en sociedad porque necesita tener una visión más allá de la familia. Necesita tener una visión de sus iguales, de que hay otros modelos familiares, otros modelos de relación, y eso se cortó radicalmente durante mucho tiempo. Porque luego, cuando ya nos permitieron salir en los colegios, se hicieron las burbujas que eran de 5 o 6 compañeros nada más. Entonces, si tenías suerte y te había tocado con tus 5 o 6 amigos, pues tenías algo que hacer, pero si eran 5 o 6 desconocidos, o 5 o 6, o los que no te llevas o te llevas mal, el aislamiento se prolongó muchísimo. Entonces, no han desarrollado una parte de su vida, que la vida social, que un adolescente tiene que estar en la calle, tiene que estar con iguales y tiene que intentar, entiéndame, saltarse las normas dentro de lo prudente, y eso no lo han tenido, porque una parte de su desarrollo está muy limitada. Sí, yo creo que Antonio ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es que somos animales sociales hasta unos extremos que no nos damos cuenta, y realmente el aislamiento nos vuelve literalmente locos, ¿no? Hay un neurocientífico que me gusta mucho, que es David Eagleman, que tiene varios libros, en uno precioso que se llama, ahora no me acuerdo cómo, no me sale el título, pero vamos, en uno de sus libros dice que los científicos han buscado durante muchos años los genes causantes de la esquizofrenia, y que han encontrado algunos genes relacionados con la esquizofrenia, pero que ninguno tiene una relación tan directa como el color del pasaporte, dice, porque escribe muy bien. ¿Y qué quiere decir con esto? Dice que la gente, por ejemplo, en inmigrantes aislados de su entorno, que llegan a la nueva sociedad y que son despreciados y que son maltratados y que no encuentran un apoyo, entre ese grupo de gente hay una incidencia de esquizofrenia mucho mayor que nada. Imaginaos, la falta de amor nos vuelve literalmente locos, porque la esquizofrenia es una de esas cosas que llamamos locura, ¿no? Pero está muy bien también esa precisión que has hecho. ¿A qué llamamos locura? Pues llamamos locura a los trastornos mayores, evidentemente, ¿no? Entonces, es aterrador y es emocionante que la falta de amor nos vuelva locos, ¿no? Como definición. Entonces, ¿qué pasó? Pues que durante un montón de tiempo la gente se quedó muy aislada. Y eso hizo que además empeoraran muchísimas cosas que a lo mejor llevaba latente, como decía Antonio, que yo digo lo mismo, que teníamos todos nuestra mochila, nuestra maleta de oscuridad y que hay que aprender a convivir con ella. Pues que la tenían bien y la llevaban a la espalda bien atadita, se les desató y se les cayó y se les llenó de piedras a mucha gente. Yo personalmente, pues resulta, a mí me encanta la gente y yo creo que lo mejor que soy en mi vida, de lo que me siento más orgullosa, es de ser amiga. Tengo amigos desde hace 50 años y tengo amigos desde hace 2 años. Quiero decir que sigo abierta a ese trabajo y a esa entrega de tiempo y de tiempo de calidad que es crear una amistad, porque para tener amigos tienes que invertir tiempo, y tiempo bueno, tiempo de calidad, ¿no? Y bueno, y son tan maravillosos mis amigos que cuando me da así como la pájara y me deprimo, pues pienso, no debo estar tan mal si tengo estos amigos tan maravillosos que me quieren, ¿no? Así que os quiero decir que me gusta muchísimo la gente y estoy mucho con la gente, y al mismo tiempo, todos somos paradójicos y contradictorios, al mismo tiempo necesito la soledad. Necesito muchísimo la soledad, me gusta muchísimo la soledad. E intento, para escribir primero, necesitar la soledad. Pero además es que necesito cada día pasar un tiempo sola, un rato sola, ¿no? Porque si no, no te oyes pensar, no te escuchas pensar, no sabes ni quién eres. Yo creo que pierdes el peso específico si no estás un rato contigo. Y reúno tiempo, intento dejar semanas libres y me agarro a mi perra y me voy a un apartamento, a un refugio secreto que tengo en un sitio que, bueno, ya no es secreto, sabe todo el mundo dónde está, pero me voy allí y me encierro y me pongo a escribir, no hago nada más que pasear con la perra, hacer gimnasia, escribir, leer, en fin, una vida
feliz como una perdiz, en la soledad más absoluta. Y mi récord han sido 5 semanas sin hablar con nadie. 5 semanas sin hablar con nadie, bueno, con el del supermercado y esas cosas y algún WhatsApp, ¿no? Pero nada, y feliz hasta el extremo de que me da hasta un poco de miedo, que me guste tanto esa soledad de repente. Pero claro, llega la pandemia y no es lo mismo. Lo primero, no es lo mismo porque está el dolor del mundo que cae sobre ti, ¿no? Y luego porque realmente es que no puedes verte, ¿no? No puedes. Y entonces eso es una angustia. Yo creo que lo llevé mejor, probablemente de todas maneras, que la mayoría, pero por supuesto que ese aislamiento, esa soledad lo sufrí como todos, evidentemente. O sea y que además creo que es un trauma del que no nos hemos repuesto del todo, sinceramente. Creo que todavía la sociedad no se ha repuesto de ese trauma. Has citado, Rosa, precisamente una palabra, la locura, que tú dices en tu libro, dices, la locura es un enemigo que te acecha durante toda la vida, un buitre que te rodea para devorarte. Aún peor, es un buitre impaciente que comienza a roerte las entrañas cuando aún no has muerto. Bueno, eso relacionado con alguien que tenía un problema grave, psíquico grave, ¿no? Y son palabras que estoy diciendo, a lo mejor no me acuerdo exactamente relacionado con quién, pero... Sé que es el peligro de estar fuera. Sí, pero creo que estaba hablando, pues no sé de quién estaría hablando, de Strindberg, posiblemente. Strindberg, que luego es eso lo que decimos, ¿no? ¿Qué se puede hacer también hasta con la locura? Con eso que mal llamamos locura porque no lo definimos bien. Pues Strindberg tenía delirios, unos delirios bestiales. Strindberg es el de la señorita Julia, ¿no? Es uno de los grandes dramaturgos y grandes escritores y artistas nórdicos, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, se las apañó con unos delirios bestiales. Hay un libro de él que se llama Infierno, que cuenta los delirios, ¿no? Que lo escribió él, y no es un libro bueno de leer, pero es aterrador, es fantástico, pero sí que te muestra lo que es un brote, ¿no? Psicótico. Y entonces este hombre, a pesar de ese sufrimiento bestial y esos delirios salvajes, pues se las arregló para vivir una vida longeva para la época, 60 y tantos años, para tener una obra espléndida, para convertirse en uno de los grandes artistas de su época, y para controlar su vida, salvo en los momentos de la crisis así. Y en esos descontroles pues tampoco le pasó nada, que podía haberle pasado, ¿verdad? Así que quiero decir que hay maneras y maneras también de sobrevivir hasta los brotes más salvajes, ¿no? Si hay un entorno que si puedes... otra cosa que digo, y que tú vas a saberlo mejor, pero yo... otra cosa que digo es que, de hecho, los trastornos mentales, todo trastorno mental, el dolor psíquico este al que nos referíamos antes, y está relacionado con lo que acabo de decir, de la necesidad de amor y con el ser animales sociales. Lo que sucede es que lo que duele es una sensación de soledad, pero una sensación de soledad que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por la palabra soledad, que entendemos la soledad social o en todo caso la soledad existencial, ¿no? Que verdaderamente uno está solo cuando se muere. Pues sí, mira, me da mucho miedo la muerte, la verdad, y no debe tener ninguna gracia, y sin duda estás muy solo cuando te mueres, pero por lo menos sabes, no puedes por menos que saber cuando te estás muriendo que nos morimos todos, o sea que eso por lo que tú estás pasando, están pasando todos. El trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que estás sintiendo solo lo estás sintiendo tú, no lo ha sentido nadie más, nadie lo va a sentir y por lo tanto nadie te va a entender. Lo que te hace sentir es que te has salido de la piel de la tierra, que te has salido de la especie humana. El trastorno mental, incluso una crisis de pánico como la mía, pues es que sientes como si viniera un gigante, no piensas ni siquiera que salga dentro de ti, es como si viniera un gigante, te pegara una patada y te sacara del mundo. Y te saca de la especie humana. Y de repente te conviertes en un marciano. Es la soledad más absoluta, en el único marciano que conoces. Lo único que he encontrado que sea equiparable es la imagen de un cosmonauta que de repente se le rompe la manguera que le une a la nave espacial y que entonces empieza a derivar por el espacio negro. Ella sola por ahí, ¿no? Derivando por el espacio negro. Esa soledad tan total, ¿no? Entonces,
ante esa soledad tan total, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad? Lo que tendríamos que hacer es alargar la mano, agarrar la manguera rota, traer al astronauta a la deriva, insertarlo en la Tierra, darle apoyo, agarrarlo, darle compañía, darle ese amor que impide que te vuelvas loco, ¿no? Y lo que hacemos es lo contrario, patearlo, alejarlo, enterrarlo, encerrarlo, aislarnos de él o de ella. Entonces ahí lo condenamos al sufrimiento mayor y a la imposibilidad de volver y aterrizar de alguna manera, de una manera u otra, en la sociedad humana. No sé a dónde me he ido a estar. Antonio te ha seguido. Es que has hecho varias definiciones. Has hablado de la crisis de pánico, que es una de las definiciones, es la sensación de locura inminente, Sí, sí. ¿no? De desdoblamiento, de que no te reconoces y que te estás desintegrando como persona. Y eso genera mucho miedo. Has hablado de la soledad, y hay una diferencia entre la pandemia y tu retiro. Sí, claro. Es que es voluntario, el otro fue obligado, no hay libertad de elección, y lo que es impuesto y no tienes libertad de elección genera mucho más malestar. Evidente. Has hablado también del modelo biopsicosocial, importantísimo, porque efectivamente no se ha encontrado el gen de ningún trastorno mental, porque no hay ninguno específico como otras enfermedades como el Huntington, el cromosoma 4, que está clarísimo, sino que es una vulnerabilidad, y como somos biopsicosociales, pues tenemos una carga biológica, carga genética, una constitución biológica, una forma de pensar, una forma de enfrentarnos y un componente social, iba a decir brutal. Sí, sí. Voy a decir una frase de mi socio, de mi compañero, de mi amigo y además mi primo, que también es psiquiatra. Joder, qué familia. El amor. Estáis de psiquiátrico todo. Esto es tremendo, o sea, la cena de Navidad es hora ahora. ¿Qué has querido decir con eso? Esto no se puede hablar porque ya estamos ahí tirando. Bueno, dice que el amor es la psicoterapia de la naturaleza. Qué bonito. Y es que es así, el amor es la psicoterapia de la naturaleza, porque efectivamente el amor es lo que nos falta. Con el paciente psiquiátrico el estigma le excluye, en lugar de inclusión, que es lo que deberíamos hacer, les estigmatizamos y les separamos y les dejamos de ser compasivos con ellos, porque la compasión es una palabra que está muy mal vista, muy mal entendida, porque no es lástima, es el hacerte cargo del sufrimiento de otro y la necesidad de ayudarle. Es sentir con. Es sentir con, efectivamente, sufrir con para ayudarle. Y luego está la autocompasión, que sería darte cuenta de tu dolor y atenderlo, que también nos cuesta muchísimo, porque compasión se ve muchas veces como sinónimo de debilidad o de vulnerabilidad, y para mí es signo de fortaleza y de madurez, la compasión. Totalmente. Oye, una pregunta, ya que estamos aquí hablando justamente de esa necesidad social, ¿no?, tan grande y tan importante, muchas veces tengo una duda con esto, porque muchas veces hay gente que se siente, en adolescentes, tú que trabajas con ellos y tal, que sienten que son raros, rarísimos, porque les pasa algo, porque tienen algún tipo de trastorno, el que sea, menor, mayor, mediano, y de repente poner una etiqueta, yo creo que es una cosa ambivalente. Y eso es lo que te pregunto, porque no he llegado a la conclusión de si ayuda o no ayuda. Creo que hay casos en los que ayuda, hay veces que les dices, te pasa esto, pones una etiqueta, y esa persona, yo lo he visto, se siente aliviada, porque dice, no, pero entonces no soy ese marciano que os decía antes, no soy la única, no soy el único, hay otros, entonces puedo, no es tan raro. Pero hay otros, al contrario, que se sienten condenados, atados, y que esa etiqueta los condena de alguna manera, ¿no?, a una vida. Entonces no he llegado a la conclusión de si eso es bueno o es malo. ¿Tú qué opinas? Pues efectivamente, yo me centro en las personas. A mí, yo tengo que poner diagnóstico porque no me queda más remedio que hacer un juicio diagnóstico, y también para entendernos entre los profesionales que atienden a esa persona, pues ver por dónde estamos. Pero a mí me cuesta mucho etiquetar. Me cuesta mucho, aunque también entiendo que les alivia. Esto no soy un marciano, esto tiene nombre, sí, esto tiene soluciones, y eso da bastante calma. Hay que ver qué persona es, porque efectivamente alguno también se aprovecha de la etiqueta, ¿no? Yo como soy, muchos pequeños, yo como soy hiperactivo, digo, ya, pero esto que has hecho no es de es una gamberrada. Esto es una gamberrada, ¿eh? Y esto no te vamos a poder librar de lo que acabas de hacer, ¿no? Porque una cosa no quita la otra. La etiqueta ayuda,
pero también estigmatiza muchas veces. Sí, esa es la cuestión. Hay otro tipo de estigma, que es el de no acudir. El estigma de la negación, que multiplica el problema porque no se le pone solución, ¿no? Y con los adolescentes pues hay que tener cuidado con esas etiquetas, porque el corte y pega luego es muy delicado, ¿no? Tú pones una etiqueta en un informe y luego eso se arrastra y cuesta mucho desdecir un informe médico, pero no ponerla también tiene sus riesgos. Es decir, yo que no me voy a mojar, porque creo que hay que centrarse mucho en la persona que tienes delante, y si le va a abrir puertas, adelante. Si se las va a cerrar, yo no lo toco. Sí, pues o sea que estás igual de confuso que yo con esto. Vale, no, es que es complicado porque por otro lado, claro, la etiqueta, recuerdo que el gran Juan Villoro, que es un escritor mexicano estupendo, me habló una vez de los plantados. Y os voy a contar lo que es. Los plantados es una broma colectiva cruel de no sé qué pueblo, qué zona de México, que entonces se ponen de acuerdo todo un grupo de gente, pues el medio pueblo, los amigos y tal, a decirle a uno, a cultivarle, a plantarle una idea de lo que él es, porque todos respondemos a lo que los otros esperan de nosotros. Es decir, nosotros actuamos conforme al reflejo que vemos de nosotros en los ojos de los demás. Entonces esto es una broma cruelísima, pues le plantan a esta persona una idea. Por ejemplo, le dicen, no, pero es que tú eres valentísimo y te tiras a los cenotes y tal, y termina el pobre tirándose a un cenote, a lo mejor ya está matándose, ¿no? Y no quiere, pero se lo han metido. Y en esto de las etiquetas hay un poco eso también, ¿no? O sea, que uno termina actuando conforme a lo que le han dicho que es, claro. El self, la identidad, la construimos precisamente por la devolución que nos hacen los demás. Exacto, sí. Por imitación y por mandatos directos que nos dicen esto se hace así, esto se hace de esta manera, esto está bien, esto está mal, pero también por devoluciones que te van dando, directas o indirectas. Luego aprendes a mentalizar, pero claro, cuando tú tienes 5 años, tú no piensas que tus padres estén equivocados en las etiquetas que te ponen, ¿no? Tú piensas que el que lo está haciendo mal eres tú, y te cuesta mucho darte cuenta que el error no viene de ti, viene de fuera. Sí. Luego eso se queda fijo. O sea, todas esas etiquetas, así que cuidado con las etiquetas que sean de apertura, no de cierre, porque una apertura la vas a fijar y luego va a costar mucho deshacer ese mandato que tienes ahí arraigado. Y aprovecho de los que hablas en el libro de la ridiculidad de no volver a ver, porque hablas del duelo, pero también hablas de mandatos parentales que tenemos grabados a fuego y que condicionan tu identidad, porque es lo que te da fuerza, porque es lo que te da reconocimiento, porque es lo que te da amor. A veces a un precio elevadísimo, pero más vale que te den algo que no te den nada. Sí, pero eso lleva a unas confusiones tremendas, porque claro, la gente nos pasamos media vida intentando no ser nosotros, sino intentando ser aquello que creemos que nos han dicho que tenemos que ser, fundamentalmente nuestros padres. Y llega un punto en donde ya es el colmo del drama, porque a lo mejor nos pasamos media vida intentando ser lo que nuestros padres querían de nosotros, pero no es verdad, es lo que nosotros creemos que nuestros padres querían de nosotros. Y a lo mejor nos jodemos la vida por eso, por esa especie de espejismo, ¿no? Es decir, que es tremendo. Lo que contabas de la ridícula es una cosa que le pasó a Marie Curie. Marie Curie tenía un padre que era químico y que era profesor de química y que debía de ser bastante fastidioso, un padre bastante fastidioso, bueno, que estaba enfadado con ella porque ella no se había quedado a cuidarle a él en Varsovia, ¿no? Entonces Marie Curie pues estuvo, como sabéis, forma parte de la leyenda heroica de Marie Curie, pues que estuvo ahí un montón de años en unas circunstancias y en unas condiciones nefastas, terribles, en un galpón roto que le prestaron para hacer sus experimentos y tal, revolviendo en el patio del galpón con un frío tremendo, pues un caldero de toneladas de pechblenda, que es un mineral de donde se saca el uranio y tal. Y entonces, el radio, perdón, y entonces, por fin, después de ese esfuerzo brutal, consiguió aislar el radio, y entonces escribió a su padre emocionadísima. Y el padre le contestó una carta y le dijo, bueno, hija, pues menos mal que por fin, después de tanto tiempo y tantos esfuerzos, has conseguido lo que querías, el radio, ¿no?
qué pena que no sirva para nada. Dicho esto, le mandó la carta y se murió el padre. Así que fueron las últimas palabras del padre, fue qué pena que el radio no sirva para nada. Entonces, todos los científicos y todos los estudiosos de Marie Curie y tal opinan que durante la primera parte de su vida Marie Curie fue una científica súper eminente, de los 10 científicos más rompedores de su época, capaz de mirar el mundo de otra manera, que es lo que tienen que hacer los científicos rompedores, y encontrar pues, cosas magníficas, y que en la segunda parte de su vida, la primera fue así, la segunda parte de su vida, pues que todo eso se acabó. Y algunos pues sostuvieron con esto, que es que cuando se murió su marido, Pierre Curie, pues que es que era el que había hecho todo y que ella no valía. Es mentira. Toda la búsqueda del radio y tal, era su estudio universitario, el estudio de tesis de Marie Curie, y sabemos ahora, están los cuadernos todavía radiactivos de Marie Curie con sus anotaciones y tal y cual. Así que es mentira. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que en la segunda parte de su vida, Marie Curie la dedicó por entero a buscar aplicaciones útiles para el radio. O sea, dedicó la segunda parte de su vida entera a intentar decirle a su padre muerto que se había equivocado. Es un ejemplo de mujer hiperresistente. Sí. Porque fue lo que llegó a ser, a pesar de todos esos mandatos, Sí. y de ese padre, ¿no?, que la tenía completamente limitada. Sí, sí, tremendo. Has hablado también de la diferencia, y el otro día estábamos comiendo y el dueño del restaurante es filósofo. Y toda una historia que voy a contar, pero dejó una frase que a mí me gustó mucho, porque dice, si te pareces, desapareces. Y es que nos pasamos la vida intentando parecer Sí. lo que nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Sí, sí. Y nos genera muchísima culpa y muchísima vergüenza salirte del carril que te han establecido y cuestionar esos mandatos o cuestionar esos mensajes que, por otro lado, si esta mujer no lo hace, pues nos hubiéramos perdido un avance científico tremendo, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente hay gente hiperresistente y que da igual lo que ocurra a su alrededor, que incluso va a salir aún reforzadísimo, ¿no?, de esa situación tan adversa, no solo por su familia, sino por las condiciones en las que trabajó, que debieron ser bastante lamentables, Durísimas, sí. porque cualquiera hubiera renunciado rápidamente. Sin duda, sí. Yo quería preguntarte, Rosa, ¿qué es el peligro de estar cuerda? Bueno, el peligro de estar cuerda, Ese título así tan Vale, pues el título... aparentemente contradictorio. El título es un verso de Emily Dickinson. Emily Dickinson, como sabéis, pues es una poeta del finales del siglo XIX en Estados Unidos, que durante vida publicó poquísimo, como 4 poemas y contra su voluntad, pero cuando se murió, pues su hermana encontró pues cerca de 1500 poemas, todos pasados a limpio y maravillosos, que la han convertido en uno de los grandes poetas norteamericanos, ¿no? Entonces Emily Dickinson vivía en una familia burguesa, claro, y tuvo la segunda parte de su vida, murió con 50 y tantos años, y en la segunda parte de su vida pues se metió en su habitación y no volvió a salir jamás de su habitación. Se pasó como 20 años o 20 y tantos sin salir de la habitación. Entonces tenía graves problemas psíquicos. Y hoy sabemos que Emily Dickinson, ahí tiene unos poemas tremendos al respecto, seguramente fue violada por su padre, que era uno de estos grandes señores del 19, pater familia, y probablemente por su hermano también, ¿no? Y entonces uno de los poemas que tiene, pues habla de eso y viene a decir, es mucho más bonito, lo pongo en el libro, siendo niña, en la niñez sombría, que es esa niñez, claro, tremenda, pues descubrí la magia de la poesía. Dice que descubrió la magia de la poesía con una poeta victoriana, y que eso, que de alguna manera le salvó la vida. Y dice, en un momento determinado, si alguna vez yo volviera a sentir el peligro de estar cuerda, me refugiaré en la brujería del arte, ¿no? En la brujería del arte. ¿Qué era para ella el peligro de estar cuerda? La vida oficial, la vida obligada, el mandato paterno. Eso era la realidad del mundo para ella. Eso era lo que se suponía que era lo aceptado. Ella era lo inaceptado.
y le salvó de alguna manera en esa vida, por otro lado, tremenda de meterse y esconderse en la habitación, le salvó el arte, ¿no? Un poco también como Strindberg, claro, ¿no? Que también pagó un precio muy alto, pero sin duda si no hubiera escrito, pues Strindberg, y no hubiera tenido el talento que tenía, estoy segura de que hubiera terminado en un psiquiátrico, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? El peligro de estar cuerda. Bueno, pues es un poema precioso y es un poco pues el peligro de que te obliguen, yo lo pongo como el peligro de que te obliguen a ser quien no eres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que te obliguen a no reconocerte, a no ser libre, a no ser quien tú eres, a no poder vivirte con libertad como tú eres, ¿no? Yo quería también, Rosa, que nos... Creo que él quería decir Quería añadir una cosa. Para mí, el peligro de estar cuerdo es creerte poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Y no entender la discrepancia, la diferencia, la diversidad de opinión. Has hablado del trauma, de un trauma grave, que claro que es mejor estar en el lado de la locura, porque si sales a la realidad y te encuentras que la figura que te tiene que cuidar y proteger es la que te viola, y el que te tiene que ser el cómplice y un poco de hermandad, resulta que también, si tu nivel más básico no lo tienes de sostén, de protección, es mejor meterte en la habitación y recluirte en los versos, ¿no? Yo veo a muchos niños que son el más sano de la casa. Muchas veces digo, si este es el que tiene mejor inteligencia emocional de todos, y es el más sensato de todos, y yo le cuido mucho. Yo a ese no le doy de alta, le digo, le voy a cuidar, le voy a acompañar, le tengo que curtir y le tengo que... Más, qué bonito, Antonio, qué bonito esto que acabas de decir. Sí. No da de alta a los que están más sanos. Me parece muy bonito y menos mal que estás ahí. Te quería preguntar, Rosa, por los vínculos entre la creatividad y la locura. Bueno, pues he escrito todo un libro para reflexionar un poco, investigar sobre eso, ¿no? Todos los expertos dicen, bueno, primero, este es un tema que lleva planteándose desde el principio de los tiempos. Ya Aristóteles se lo planteaba, y se lo ha planteado Descartes, todo el mundo a lo largo de la historia. Aristóteles decía, qué cosa extraordinaria que en los hombres de mérito, hombres claro, porque solo había hombres para él en eso, que en los hombres de mérito tengan todos ese exceso de bilis negra, porque entonces la bilis negra era lo que causaba en la Grecia clásica la depresión, ¿no? Él mismo tenía, al parecer, ¿no? Tenía depresiones. Bueno, entonces, desde siempre se ha pensado, se ha hablado de esa aparente proximidad efectivamente, entre lo que mal llamamos locura y la creatividad. Todos los expertos coinciden en decir, por lo que yo he visto, que la locura, que es los trastornos mayores, como hemos dicho, como la psicosis y tal, eso no solo no te hace artista, sino que te deshace como artista. Es decir, la historia nos demuestra claramente que los creadores, los artistas que de repente han sufrido una crisis psicótica o esquizofrénica, lo que sea, se han hundido, han dejado de crear, como Hölderlin, por ejemplo, o como Schumann, directamente han desaparecido porque desaparece el control sobre sus vidas, ¿no? Así que no es, por supuesto, no es ni un recurso necesario ni nada de nada, ¿no? Lo que pasa es que también en el libro pues he reflexionado y he investigado sobre qué es lo que nos lleva a los que nos dedicamos a cosas creativas, pues a eso, a esa cosa absurda del trabajo creativo. Y yo estoy hablando además, no estoy hablando de la calidad, no estoy hablando de buenos artistas. El buen y el mal artista tiene la cabeza cableada de igual manera, ¿no? Así que no hablamos de la calidad, hablamos solamente del hecho de dedicarte a ser artista. ¿Qué me hace a mí meterme tantísimas horas, porque es un esfuerzo escribir una novela, es una cantidad de horas y de trabajo brutal, que me fuerza, me impulsa a meterme en una esquina de mi casa a solas, a inventar mentiras, porque es que es una actividad absurda, si te paras a pensarlo, ¿no? Pero yo tengo que hacerla para vivir, para poder levantarme por las mañanas, ¿no? ¿Qué es ese motor que te lleva a este tipo de cosas, ¿no? Entonces llega a la conclusión en El peligro de estar cuerda, el capítulo llamo a la tormenta perfecta, que como lo dicen también muchos expertos y tal, se necesitan un montón de circunstancias coincidentes para que te dediques a eso, un montón. Entre ellas hay una
que es la falta de madurez mental. El cerebro humano tarda muchísimo en madurar. No madura del todo hasta los 30 años. Cuando yo me enteré de esto comprendí muchas cosas, por cierto, de hecho. Entonces, uno de los pasos de madurez neurológica más importantes se produce en la primera pubertad. Hasta entonces el cerebro de los niños está hiperconectado, todas las neuronas están conectadas unas con otras, es una tormenta eléctrica, por eso los niños tienen esa imaginación brutal. Por eso un niño de repente tiene un amigo imaginario y habla con alguien que no existe, y si eso lo hiciera una persona mayor sería un psicótico. Estupendo para la supervivencia de la especie. Pero resulta que hay un porcentaje de la humanidad, que no se sabe muy bien qué cantidad es, yo lo he calculado por otros factores y creo que debe rondar como el 20% o así, que no se nos poda el cerebro del todo, o que no se poda. Nada. O sea, que no llegas a madurar del todo el cerebro como la gran mayoría de la población. Y entre ese porcentaje de gente a las que no se nos poda el cerebro está, no lo digo yo solo, lo dicen los neurólogos y tal, está la gente con trastornos mentales y está la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el cerebro, que tanto la gente con trastornos mentales, dentro de todo el amplio abanico que tanto Antonio como yo hemos estado diciendo que es eso, que va desde el trastorno mental más leve hasta lo que llamamos locura, que tanto la gente con trastornos mentales como los que nos dedicamos a cosas creativas, tenemos el cerebro cableado distinto de la mayoría de la población. De modo que yo lo que creo es que la diferencia entre la gente que nos dedicamos a cosas creativas y la gente con trastornos mentales en su amplio abanico es una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Probablemente el tipo de diferencias o de conflictos en el cableado que tenga la gente con trastornos mentales en toda su gama es mucho mayor o más crítica en los casos de que llamamos locura que la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Y por eso hay a lo mejor una tendencia estadística mayor, porque la hay, entre la gente que nos dedicamos a cosas creativas, a tener trastornos mentales. Por ejemplo, hay una mayor tendencia a la depresión, una mayor tendencia a los ataques neuróticos, de angustias y de tal, y una mayor tendencia al suicidio. Y de todos los artistas, los escritores, los que más estadísticamente tenemos tendencia a todo esto. Pero tampoco es para ponerse dramáticos, porque sigue siendo minoritario y porque hay otros... no es como, o sea, yo detesto eso que dicen, para ser artista tienes que sufrir mucho y es que es una cosa torturada. Mentira, mentira, no. Hay otras profesiones que tienen también estadísticamente una tendencia mayor al suicidio, por ejemplo, y que no se os ocurriría, no vais a poder adivinarla. A ver, ¿sabéis qué otra profesión tiene una tendencia mayor al suicidio? Los dentistas. Los dentistas se suicidan mucho más que la media, sí. ¿Y eso por qué? Y no decís, yo tengo mi teoría, y no decís, hay que ver qué vida tan torturada tienen los dentistas, ¿no? Hay que ser muy torturado para ser buen dentista, ¿no? Decís eso. Yo creo que interviene el hecho de que tienes acceso, también los anestesistas, que tienes acceso a drogas, creo. Antonio, esto que ha dicho Rosa del cableado mental de los novelistas o de los escritores, ¿qué te parece a ti? Pues yo tan certero no, o sea, lo que ha dicho de la poda neuronal es así, el cerebro madura estrechándose, haciéndose más pequeño, la corteza más ancha, la corteza cerebral cuanto más ancha más inmadura. Es lo que ocurre con esa poda neuronal, es que se hace estrechita y eso nos permite tener mejores funciones ejecutivas, mejor toma de decisiones, ser más racionales y menos emocionales, menos límbicos, menos resolutivos en el sentido emocional, ¿no? Menos creativos. Has dicho cuantitativo del trastorno mental, pero también cualitativo. Creo que hay que añadirlo porque esa creatividad a veces la tienen dirigida hacia ellos y de forma perjudicial. No la pueden exponer con tanta libertad o tan fácilmente, porque son ellos el centro del malestar, no son el centro de la diana y de sus ideas de perjuicio. En cambio, un artista lo que quiere es compartirlo, ¿no? El arte es comunicación. Divulgarlo. Y ellos se encierran porque sufren mucho, porque es hacia ellos. O sea, hay pocos delirios
positivos, hay pocos delirios fantasiosos de grandeza. Casi todos son de perjuicio, la mayoría son sufrimiento, cuando tienen voces son insultantes, son amenazantes, son imperativas. Pocas veces te están diciendo que bien lo haces, eres el mejor. Ese contenido así agradable, positivo, es muy poco frecuente, ¿no? Por eso yo creo que no lo divulgan tanto. Y además es que la locura supone una interrupción en la biografía de la persona y probablemente por eso su producción literaria, artística, musical desaparece porque se desintegra la persona, sí, sí. Y deja de ser el que era, el artista, el escritor, el médico, la profesión que tengas también se interrumpe porque dejas de ser tú. Tienes otro libro estupendo, Rosa, que es La loca de la casa, título que, bueno, copias o no sé, es como Santa Teresa llamaba a la imaginación, ¿no? Sí. Entonces en este libro hablas de la imaginación, hablas del miedo al fracaso, de la ambición, de muchas cosas. Entonces yo quería preguntarte esto, la imaginación, hablar de la imaginación a efectos de... Bueno, voy a hablar primero, fíjate, Jesús, de la imaginación, efectos de todos, ¿no? Porque La loca de la casa, pues este título, como estamos hablando de locura, parece que seguimos en el mismo ámbito, pero no. Como bien ha dicho Jesús, es una frase de Santa Teresa de Jesús que llamaba así a la imaginación, ¿no? Entonces es un libro, efectivamente, sobre la imaginación y la creatividad, pero la imaginación que nos salva a todos nosotros, ¿no? Un poco la teoría de ese libro es que la imaginación nos salva. Incluso aquellos de entre vosotros, que seguro que habrá alguno que dice, yo es que no tengo nada de imaginación, pues no es verdad. Es que no se da cuenta de la cantidad de imaginación que tiene. Porque todos, de alguna manera, recreamos e inventamos nuestra vida. Empezando porque inventamos nuestra memoria. La memoria es un invento. Creemos que recordamos, pero no es verdad. O sea, hay una manipulación de esos recuerdos constante. La memoria es un cuento en construcción, además. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Yo tengo un hermano, un único hermano, con el que de vez en cuando, ¿verdad?, intercambio, como haréis vosotros, pues recuerdos infantiles que hemos vivido los dos de pequeños, y os puedo asegurar que los padres de mi hermano no son mis padres, o sea, de ninguna de las maneras, no se parecen nada, ni la casa, ni el ambiente, ni lo que vivíamos, porque cada uno se ha inventado su propio pasado. Y claro, gracias a esa imaginación que de alguna manera ordena el caos de la vida y que nos da como una apariencia de sentido al sinsentido de la vida, pues gracias a eso podemos soportar la existencia, porque si no sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, ¿no? Entonces, esa narración que somos los seres humanos es absolutamente esencial, y para narrarnos, para vivir tenemos que narrarnos, y para narrarnos tenemos que inventarnos, y para inventarnos tenemos que usar la imaginación, ¿no? Decía Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta a sí mismo sobre lo que le sucede, ¿no? Hay un trabajo que no sé, seguramente tú lo conocerás, que es un trabajo sobre la depresión, que es el más grande que se ha hecho nunca, de 2015, que tiene está hecho sobre más de 80.000 sujetos, un estudio sobre más de 80.000 sujetos, si no recuerdo mal, de 23 países, entre ellos España. Y entonces se busca en este trabajo, se buscaban cuáles eran los gatillos, las causas que podían disparar una depresión grave, ¿no? Y se estudiaba de todo, pues la influencia del género, del dinero que tuvieras, de la educación, de todo, en los diversos países. Bueno, lo que a mí me interesa, y por lo que os estoy contando esto, es que una de las cosas que se estudiaban era que habían descubierto, era que el hecho de ser viudo o viuda no te disparaba una depresión grave, pero el hecho de ser divorciado o divorciada sí. Yo me quedé patidifusa cuando leí esto. Y dije, si esto está bien, ¿cómo puede ser? Porque además soy viuda, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser esto? Si esto está bien, ¿cómo puede ser esto? Entonces, te preguntas, si esto es así, ¿qué es lo que les falta a los divorciados y divorciadas que no les falta a los viudos, verdad? Para que entren en depresión. ¿Qué les falta? Evidentemente no les falta el ser querido. Lo que les falta es un relato consolador, porque cuando se te muere tu persona querida, tú puedes cerrar esa parte de tu vida y te la puedes contar de una manera en la que puedes apoyarte
y sobrevivir. Pero cuando tienes a tu ex dando la vara por ahí, pues no puedes, no puedes. El amor y el odio están en la misma línea, están en la misma dimensión, de la misma intensidad, pero de sentido contrario, ¿no? Y a veces, yo digo, estáis más tiempo juntos que antes. Estáis juntos para discutir, pues estáis dedicando más tiempo que cuando estabais casados, ¿no? Ha dicho el relato es importantísimo. Una frase que dice una compañera que trabaja con mujeres inmigrantes, que siempre hay tiempo para una infancia feliz. Exacto, Es exacto. el relato que tú te hagas de tu propia infancia. Yo digo, sin inventar, sin edulcorar, pero cuando mires hacia atrás, abre la vista, abre la mente y trae recuerdos no solo de ese trauma o de ese hecho puntual, miserable a veces, sino que te han ocurrido más cosas. Yo trabajo con chicos que han sufrido acoso y procuro hacerles ver que en ese colegio donde lo han pasado también tan mal, han ocurrido otras muchas cosas, también reales y ciertas, que no han sido tan desagradables, para que el relato sea un poco más amable. Yo digo sin inventar y sin edulcorar, pero que sean por lo menos justos en el recuerdo. Esta mujer lo que hace es que con las mujeres inmigrantes les pide una biografía. Qué bonito. Y entonces cuando escriben la biografía le dice, bueno, pues esta biografía se la vamos a dar a leer a este niño que está aquí. Dice, casi todas dicen, no, espera un momento, trae aquí. Y la vuelven a escribir en un tono pues más amable, más respetuoso. Entonces dice, ¿tú cuál eres? Las dos. ¿Y por qué te cuentas la primera? ¿Por qué te cuentas este relato tan traumático, tan negativo, tan desagradable, si también eres esta otra persona que tiene esta otra infancia, sin inventar y sin edulcorar? Entonces el relato es importantísimo porque también tiene que ver con el relato que me hago a futuro. La visión catastrofista, estos ISIS, los tengo que, ¿no? Estoy constantemente generándome situaciones muy desagradables que parece que las estoy viviendo aquí y ahora como si fuera inmediato. Me acuerdo de un chico que había sufrido acoso, que te lo contaba y hubiera jurado que había sido ayer, había sido hacía 10 años, pero lo contaba de tal manera que parecía inmediato, muy corto en el tiempo. Y digo, esto tenemos que dejarlo ya aparcado, porque han ocurrido otras muchas cosas a lo largo de tu vida que te hacen ser la persona que eres hoy, no solo aquello tan desagradable. Entonces, cuéntate otra infancia, cuéntate otra historia que sea verdad. No añadir, aunque Facundo Manés es un neurólogo muy divertido porque dice que la neurología es todo, neuromarketing, neuroeducación, todo. Dice que efectivamente la memoria te la inventas. Dice, a mí me lo recuerda mi mujer, dice, ¿tú te das cuenta que cada vez que cuentas esta historia le añades un detalle nuevo que no existía? Pero es clarísimo, la memoria te la inventas totalmente. Yo, vamos, a todos seguro que también nos ha pasado decir, no, yo no estuve allí, no estaba, y te enseñan una foto de dónde estás, ¿no? Y cosas así, o sea, es... Y a la inversa. Y a la inversa, yo estuve y lo viví y dices, no estaba así. Y te parece y lo recuerdas punto por punto, ¿no? Yo tengo una relación con la realidad muy precisa. Creo que la realidad no es nada fiable, verdaderamente, y que es un producto de nuestra imaginación en muchos sentidos. Yo, como me he salido con los ataques de pánico en la realidad, ¿cómo me voy a fiar de la maldita realidad? A mí me parece un decorado esto, de alguna manera, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que cuando pasan, yo no me fío nada de lo que me acuerdo, tengo que consultarlo siempre con otros, porque no me lo creo, porque cuando pasan como 20 años de algo que recuerdo, pues no sé si lo que recuerdo lo he vivido, lo he leído, lo he escrito, me lo han contado o lo he soñado. Y tiene, las 5 posibilidades tienen la misma sensación de vivencia para mí, ¿no? Entonces esto también debe ser hereditario, porque yo a veces mi madre, que era una artista impectore que no pudo desarrollarse como artista, pero una tía maravillosa, ¿verdad? Pues por la época, pues fue ama de casa, pero pues yo le contaba cosas que me habían pasado a mí y a los 6 meses me los contaba como si le hubieran pasado a ella. Entonces a mí se me llevaban los demonios, pero ahora la entiendo muy bien, ¿no? La entiendo perfectamente, ¿no? El cerebro es que no está preparado para ser feliz, está preparado para estar alerta. Sí. Por eso reacciona igual si es cierto, real o me lo estoy imaginando, porque no puede permitirse el lujo de equivocarse. Entonces cuando la fantasía es agradable, pues estupendo, porque si estoy pensando que estoy mal, pues estupendo, pero si estoy pensando que me va a pasar algo cuando cruce, que me va a pasar algo a las personas que quiero, pues empiezo a sufrir por algo que no está ocurriendo, porque la realidad no es
lo que yo veo, porque yo veo lo que soy. Cuando yo estoy hablando de algo que estoy viendo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de mí. Mis opiniones hablan de mí, no solo del objeto que estoy describiendo, sino estoy poniendo mucho de mi personalidad en eso. Las cosas no son como las veo como yo soy. Llegados a este punto No, tan interesante... ¿Qué vas a cortar? No voy a cortar. No, es que tenía una parte de la imaginación que me has preguntado. Ah, vale, perdón, adelante. Sí. No, y en cuanto a la imaginación propia, está... Pues claro, como os he dicho que no tengo el cerebro podado, pues a mí mi cabeza va sola. O sea, va sola todo el rato, absolutamente todo el rato, todos los días y todo el día se me van ocurriendo cosas que yo no controlo. O sea, se me ocurren cosas. Estoy esperando, como me cuento muchas veces, estoy esperando un ascensor y justo antes de que se abran las puertas, pues imagino que va a haber un cadáver enroscado en un charco de sangre en el ascensor. Y además es vívido, lo veo, o sea, es una visión. Luego se abre, por supuesto no hay, ya estoy acostumbrada a que no haya, menos mal, pero esas cosas pasan, ¿no? Entonces, son imaginaciones que me atraviesan la cabeza y se van como un cometa y no sirven para nada, no llegan a una novela ni nada. Pero de repente en una de estas imaginaciones, que aparecen, en serio, se encienden como un sueño nocturno, pero que sueñas con los ojos abiertos y con esa vividez y multicolor y todo, pues de repente una de estas cosas que se te ocurren, pues te emociona muchísimo. No sabes por qué se te ha ocurrido, pero te emociona muchísimo. Y te llena de maravilla, de curiosidad, de miedo, de todo, de dicha. Hay un tumulto ahí dentro, un tumulto tan grande ante esa idea que se te ha ocurrido que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza y te dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y ese es el comienzo de una novela. Y siempre lo sabes. Cuando aparece una de esas imaginaciones, sabes que es el comienzo de una novela. Y a eso yo lo llamo el huevecillo. Sí, tienes en uno de estos libros, no recuerdo cuál, una historia sobre una ballena, ¿no? Tienes una historia sobre una ballena que la matan a la ballena. Esto en Bella y Oscura, sí. Eso, en una de esas. Sí. Eso no ocurrió. No, claro que no, pero la historia de esa, la cosa es que, mira, yo por lo menos además, creo que es general esto, llorando no se escribe buena literatura, para nada. Es decir, tú tienes buena literatura, buena narrativa, fundamentalmente, ¿no? Para la ficción tú tienes que alejarte y tienes que tener una mirada en alguna medida olímpica para poder realmente ver el mundo y profundizar y llegar pues, a cierta universalidad en lo que cuentas, ¿no? Si estás muy pegada emocionalmente y si estás escribiendo muy pegada a tu vida, harás un mal libro, harás una mala novela, ¿no? Entonces, lo que yo decía es que, no, esto no tiene que ver con esas cosas que se me ocurren, pero sí, porque en una novela que se llama Bella y Oscura, pues de repente es la única vez que he llorado escribiendo y no es una escena. Y es que no sé por qué, porque no tenía nada que ver con mi vida. Y es que era la idea de una ballena que la habían arponeado, pero como es muy grande y no costaba en morir, la ataron al lado de un muelle, durante días agonizó y la iban a ver. Yo esto ni lo he visto ni lo he oído, se me ocurrió, no sé por qué. Y lo escribí llorando, lo corregí llorando, lo reescribí llorando. O sea, era una angustia tan grande, una cosa que no tenía nada que ver con mi vida en ningún sentido, pero que simbólicamente sin duda tenía que ver. Y que no voy a entrar aquí porque no hay que ponerse en un diván, pero vamos, tengo alguna teoría al respecto. Pero quiero decir que sí, que de repente esas imágenes que emergen de lo más profundo, porque las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, absolutamente tú no las controlas, no sabes lo que estás diciendo en realidad cuando escribes una novela. Por eso muchas veces la gente de fuera sabe más de la novela que tú. Y por eso están lo que se llaman los fantasmas del escritor, ¿no? El fantasma del escritor son como los sueños recurrentes, esos temas, esas imágenes que se repiten y muchas veces el escritor no sabe ni se da cuenta. No tú puedes decirle a una novelista, por ejemplo, oye, ¿tú te has dado cuenta que siempre escribes de Marcos? Y ella te dice, no, pues ni idea. Y su última novela se llama El Transatlántico Azul, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, hasta ese punto de ceguera, ¿no? Entonces, y salen ahí, emergen efectivamente esa especie de símbolos de lo que tú eres, que no eres muy capaz de desentrañarlo. No, yo iba a decir, llegado a este punto, no era por cortarte, sino por dar paso al público, si querían y tienen alguna pregunta, tanto para Rosa como para Antonio. Tiene una pregunta. La conclusión de que todos somos
cierta medida bipolares? Ahí no. Yo creo que no en el sentido, vamos, él lo dirá mayor, para mí la bipolaridad es un grave, quiero decir. Si me preguntas a mí, no, porque bipolar es un trastorno mental grave. Todos somos inestables, todos somos ciclotímicos, todos tenemos Paradójicos. un ánimo que va cambiando afortunadamente, porque si tu ánimo es plano, probablemente tengas un trastorno mental grave. Todos tenemos ciertos cambios porque las circunstancias nos hacen reaccionar, para bien y para mal. Ocurre algo desagradable y te pones triste, ocurre un éxito y te pones contento. Pues tenemos cierta ciclotimia. Ahora se usa mucho el término bipolar y para mí cuando se usa ese término es por inestable, que no es lo mismo ser inestable que bipolar. Claro, es lo que decía, que es una enfermedad grave, ¿no? Eso, pero sí, somos contradictorios, somos paradójicos, somos, sí, nerviositos, ¿no? Hay una frase maravillosa en la que yo me siento muy representada de Proust, que dice: la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Yo me siento dentro de esa familia, ¿no? Magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Más divertida. Hombre, más divertido. Haberme perdido seguro que una tertulia interesantísima, y entonces no sé si se ha abordado el tema, que ahí hay una explicación científica al déjà vu, es decir, es que no sé si se ha tratado, claro, entonces no se ha es que tratado. esa palpitación de pensar, si yo he vivido, y es el subconsciente el que te hace imaginar un imaginario que no realmente, o sea, no está respondiendo a una secuencia cierta, real, sino que tu imaginario te lleva a algo que realmente no está por confirmar. No sé, ¿tenéis alguna explicación al respecto? A mí me obsesiona algunas veces. Sí, son fascinantes esas cosas. Yo tengo una parte, ahora te voy a dejar porque tú seguro que tienes algo que decir. Tengo una parte muy científica y muy racional en mi cabeza, la ciencia me encanta, y luego una parte muy fantástica y muy fantasiosa y muy loca, ¿no? Las dos cosas. Pero hay dos cosas que son muy curiosas y muy inquietantes. Bueno, varias en la vida está llena de cosas curiosas e inquietantes, pero el déjà vu, por ejemplo, y las coincidencias, por ejemplo. Las coincidencias, también hay coincidencias alucinantes, que también son inexplicables, ¿no? El déjà vu hay varias teorías, ¿no? Una de ellas, yo la que más creo, es que realmente te estás recordando cosas que se parecen de alguna manera, que se parecen a lo mejor solo en un olor, que ese olor te ha hecho creer que lo que estás viendo, o sea, que hay una coincidencia con algo real. Yo creo que eso probablemente, para mí, yo creo que es lo que me parece más cercano a lo posible. Sí, es la asociación muchas veces de recuerdos que están en el inconsciente, pero también tiene que ver con la actividad eléctrica del cerebro, porque hay muchos epilépticos que tienen muchos fenómenos de déjà vu con muchísima frecuencia y son descargas que tiene el cerebro fuera de orden, ¿no? Fuera de lo normal. Ah, qué interesante, como si hiciera espejos de alguna manera. Sí, tienes una descarga en un área del cerebro y te genera ese falso recuerdo. Claro, qué bueno, sí. Y ahí. Bueno, yo quería preguntaros por qué habéis titulado esta charla Palabras que sanan. Yo me imagino que como habéis puesto los dos en la mesa, es muy importante, sobre todo cuando tienes algún problema, que las cosas salgan de ti, compartirlas, pero no sé si tenía que ver un poco. Pues sí, un poco yo creo que la culpa es de la librería Verno, que nos lo dio hecho, y no sé si Teresa quiere explicarnos. Es un poco la idea, es al hilo de lo que han estado hablando, la exposición Rosa y Antonio, moderados por Jesús. El reflexionar sobre los problemas, los trastornos que tenemos, el nerviosismo, esa ansiedad, ¿no? Ese estrés, que lo podamos un poco entender tanto a nivel individual como si alguien nos lo está también contando, un amigo, un profesional, un escritor, también nos hacíamos el guiño con la escritura, ¿no? Con los libros de Rosa, escrito mucho sobre el tema de salud mental. Pues esas palabras, que son más, son frases, son reflexiones, sí que pueden ayudarnos a eso. Es verdad que nos enloquecen, ¿no? Las situaciones que vivimos, que no entendemos, que no las queremos, pero esas palabras nos pueden ayudar. Ya, que lo enlazo con lo que decías tú, en el sentido que a veces pones palabras
escribes diagnósticos y otras veces no. O sea, en general son buenas las palabras, pero también hay que saberlas vehicular. Es un arte. Es un arte, la medicina es un arte. La palabra, claro que es sana, porque la palabra también tiene un efecto placebo. Todos conocemos el efecto placebo de un azucarillo, de un medicamento vacío, y eso genera una neurotransmisión muy potente del circuito de recompensa, pero es que las palabras también lo desencadenan. La psicoterapia tiene un cambio neurológico detrás, igual que los medicamentos. Necesitan más tiempo y más frecuencia, pero lo que producen son cambios neurológicos. Y la palabra, una palabra amable, una palabra respetuosa, una palabra agradable, es casi igual que un gesto compasivo, que un abrazo. Entonces, encontrarte en un libro identificado con un sufrimiento, pues te abre el no sentirte un marciano, el sentirte identificado, y esa es la filosofía de la terapia de grupo, ¿no? También, y es que no te sientas solo y que veas que tu problema se puede ir resolviendo porque otro está en el proceso. De hecho, yo creo que los grandes, lo he contado muchas veces, ¿no?, por experiencia y tal, los grandes dolores y los trastornos mentales te dejan sin palabras, son indecibles. Y entonces empiezas a curarte y empiezas a aterrizar en la vida otra vez cuando consigues empezar a poner palabras. Y la gente alrededor te puede ayudar muchísimo a poner palabras, los que te hablan y los que te ayudan nuevamente a recuperar la voz. Aquí de ella creo. Yo quería que comentarais un poco brevemente el tema de la salud mental relacionada con las redes sociales. ¿El tema de las? Salud mental relacionada con las redes sociales. Tanto jóvenes como mayores. Es un tema que se ha hablado mucho, del que se ha escrito mucho. Y yo por lo menos siempre veo las mismas frases, ¿no?, de los problemas que tenemos los jóvenes, pero me gustaría que lo mencionarais también un poco la falta de la creatividad o de la soledad, todo lo que hemos estado hablando, ¿no?, para salirnos un poco del discurso que siempre se dice sobre más salud mental y redes sociales. Bueno, yo solo puedo decir que las redes sociales han matado a muchas personas. A muchas personas ya tienen una cuenta pendiente terrible en ese sentido, porque por ejemplo antes con el acoso infantil, con el acoso laboral, el acoso no solo lo tienen de pequeños, ¿no?, pero pongamos el acoso escolar, pues antes los niños eran acosados en la escuela, pero luego se iban a su casa y en el barrio tenían amigos, o se iban al pueblo en verano y eran libres. Ahora no son libres en ningún lado, el acoso les sigue a todas partes. Es más, los cambian de instituto y ha llegado ahí por redes el acoso antes de que lleguen al nuevo instituto. Entonces, realmente es un efecto atroz del linchamiento público y es tremendo. A mí creo que vivimos en la época como la del salvaje oeste, en donde no hemos sabido legalizar el comportamiento que debe ser, ¿sabes? Ordenar eso de alguna manera, pero es muy grave, muy grave. Bueno, perdón, Antonio. Es el momento de decir cómo me alegro que me hagas esa pregunta. Porque esto, brevemente, voy a hacer un gran esfuerzo, porque las redes sociales no son el problema. El problema es el uso que le damos, para qué las usamos, porque tú le dejarías un martillo a un niño de 2 años. Pues no, el problema no es el martillo, es el uso que le damos a ese martillo. Pues si yo te digo la tortilla de patata es buena, incluso con cebolla, ¿es buena? Pues yo desayuno, como y ceno todos los días del año tortilla de patata. Bueno, pues la tortilla de patata no es el problema, es el uso que yo le doy. Y con las redes sociales, en el tema del acoso, pues hay un cambio drástico, y es que antes se sentían seguros al salir del colegio, ahora no, porque ese acoso se prolonga 24/7 y como dice Rosa, llega al otro instituto antes que ellos. Y luego que estamos hiperconectados, ahora casi no hay privacidad, todo el mundo sabe mucho de nosotros. A mí ya me conocíais antes de venir, porque alguno habrá entrado a ver quién es este señor, a qué se dedica, de qué habla, ¿no? Esto es una suerte y un inconveniente. Yo no tengo Instagram, yo no tengo Twitter, a mí no me gusta estar tan expuesto, yo soy muy celoso de mi privacidad y creo que la única manera de controlar es controlar mis palabras, porque yo soy dueño de mi silencio y esclavo de lo que pongo, entonces no pongo para no equivocarme. Estás en una edad, o los adolescentes están en una edad en la que necesitan mucha aprobación, entonces tienen una intolerancia a no gustar,
son capaces de hacer cosas muy desagradables por tener un like, pero el like lleva a la dicotomía del hater. Entonces estás exponiendo una parte muy sesgada, porque aquí hay un sesgo de positividad. ¿Tú qué subes? ¿Recién levantado? ¿O el viernes que te has quedado colgado y no tenías plan? ¿O cuando te has ido a cenar a un sitio estupendo y haces una foto de un plato magnífico? ¿O de la empanadilla que te ha dejado tu madre de sobras de...? No, eso no lo subes. O sea, todos subimos con un sesgo muy positivo. Subes una foto, pero estás dado 100. Para subir una estás dado 100 fotos. Entonces hay que tener cuidado con el uso que le damos y la cantidad de tiempo que le dedicamos, porque nos expone demasiado, nos expone muchísimo y estamos hiperconectados, pero eso te acerca al que está lejos, pero te aleja al que tienes al lado. Y si dice Facebook, qué bien, llevamos 30 años sin vernos y nos hemos conocido, nos hemos recuperado a través de Facebook. Si llevamos 30 años sin vernos, pues algo será, ¿no? Tú tenías mi teléfono, yo tenía el tuyo. ¿Qué necesidad tenemos ahora después de 30 años porque Facebook nos ha puesto en el mismo algoritmo? Pues mira, vamos a dejar de ser hipócritas y pero vamos a seguir como estábamos desde hace 30 años, ¿no? A ver, la pregunta que ya, señora. Yo era igual que decimos que las palabras sanas, que es verdad, porque la terapia es hablar, las palabras matan también. Cierto. Claro, también matan. Verdad. Es que cada vez que hablamos tiene una consecuencia en el otro. Yo hablo y estoy soltando palabras con una intencionalidad, pero luego esto tendrá un impacto. Que al salir por la puerta tendremos 150 impactos distintos. Unos pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Así que ser responsable con las palabras. ¿Tenías tú una pregunta? Podemos decir que han sido, con las redes sociales, el cuarto poder digital. Y si hay que, no sé, controlarlo para que no se desmadre y no haya posibilidad de que gente que se suicide o que los posibles ataques que haya podido sufrir. En la parte que a mí me afecta, sí que habría que controlarlo en los pequeños porque no están preparados. O sea, no le podemos dejar una tarjeta de crédito en un centro comercial con barra libre. Que es lo que eso es lo que es Internet para un niño pequeño. Los mayores no. Bueno, los adultos. Los adultos tenemos más criterio, pero un niño de 10 años le dejaríamos expuesto a tanta adversidad en un centro comercial. En un centro comercial pueden ocurrir muchísimas cosas. Claro. Pues Internet es exactamente igual. Solo que, como no lo vemos, pensamos que está más protegido porque está en casa. Pero cuidado, ¿eh? Hay que perseguir, bueno, es que ya si nos metemos ahí podemos hacer toda una sesión, porque es que además hay muchísimos riesgos. Están los bots y cómo intervienen estos en la política, en las elecciones, cómo matan también por ahí, cómo matan también por ahí. ¿Os acordáis en agosto esos problemas terroríficos y alucinantes que hubo en Gran Bretaña, que incendiaban las casas de los inmigrantes? Sí. Y que hubo, bueno, que parecía la República de Weimar, ¿no? O sea, el ascenso del nazismo. Pues esto se avivó desde las redes con mentiras. Entonces matan en muchos sentidos las redes. Entonces hay que perseguir a los bots, perseguir el anonimato, hay que hacer leyes evidentemente para todo eso. Pero además hay que darles menos importancia, porque es que otra cosa que pasa es que la gente le da... O sea, hay una serie de energúmenos y de gente con muchísimos conflictos, ¿no? Sociópatas, que antes estaban acodados en la barra de un bar soltando improperios, que nosotros, que la sociedad hacía un cordón sanitario, nadie se acercaba ni les hacía caso. Y ahora esos están todos vertiendo mierda en las redes y les hacemos caso. Los políticos les hacen caso, la gente les hace caso, es absurdo. Es absurdo. ¿Estás hablando de Trump? Monstruos. Eusebio, habla fuerte para que te... Supongo que me escuchéis todos. Primero, dar las gracias a los dos. Y segundo, al hilo de esto que estabais comentando últimamente, actualmente ese bombardeo que tenemos de falsas noticias, de bulos, que muchas veces la gente los asume porque es lo que piensa, porque mucha gente asume un bulo y dice, no, si es que eso es verdad, porque es lo que cree, que influye en la sociedad, en nosotros, para incluso tener
o crear una mala relación con el que opina de forma contraria a yo creo que esto actualmente lo que está provocando es un conflicto incluso entre familias que volvemos a tiempos que eran anteriores, ¿no? Totalmente, pero no es un problema de España, está sucediendo en todo el mundo, por desgracia, ¿no? Se están imponiendo las políticas del odio, ¿no? Es que ahora se ha puesto muy de moda. Ya, bueno, el 53% de la población española se informa a través de las redes, pero no de las redes. Yo, por ejemplo, leo los periódicos en internet, pero no eso, sino que se informan a través de Facebook o a través de Twitter o a través... El 70 y no me acuerdo cuánto de la gente, de los adolescentes hasta 18 años me parece y tal, se informan por sus amigos. Entonces, ¿qué futuro tenemos con eso? ¿Qué futuro tenemos con eso? Es que es terrorífico. O sea, ya los periódicos nos pueden parecer sectarios. ¡Vivan los periódicos! Porque por lo menos hay un trabajo detrás, una verificación, lo que quieras, ¿vale? Manipulación, ¿vale? Pero ¡vivan los periódicos! ¿No? O sea, ¡vivan los periódicos! Es que tiene que ver con el relato. Con los relatos que repetidos, los acabamos comprando porque como coincide con lo que yo pienso o creo que pienso, pues al final me quedo con un relato y este es el riesgo, el no tener filtro y el creerte todo absolutamente como si fuera verdad, porque los hechos son verdaderos, las opiniones son válidas y lo que estamos tramitando todo el día son opiniones que me valen o no me valen, pero las vivimos como verdades absolutas y eso es un peligro muy grande. Es que lo puse en un artículo hace poco, en el informe PISA ha demostrado que no me acuerdo el número, el tanto por ciento, pero es un tanto por ciento elevadísimo de los chavales del informe PISA, que son de 25 años para abajo, no saben distinguir una opinión de un dato. O sea, pues apaga y vámonos. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una de las cosas que se podría hacer, y yo lo he escrito muchas veces, es poner asignaturas obligatorias desde muy pequeños en verificación, en aumentar un poco como decir, no os creáis todo, hay que verificar lo que la credibilidad sobre lo que es creíble y no es creíble, sobre lo que es objetivo. Una asignatura así en todos los años, en toda la educación desde pequeñitos. Y los mayores también. Sí, pero los mayores ya no van a estudiar, pero por lo menos en el futuro... Están llenas de gente de llegar también que insultan, que... Obvio, pero eso ya no tiene remedio. No solamente la juventud, sí, pero vamos, que te machacan igual. Pero esos ya no tienen remedio, esa es la cuestión. Teresa. Pero son los padres de los que sí. Teresa, tienes tú una pregunta. Una pregunta para vosotros. Te voy a preguntar, en tu proceso creativo, cuando te planteas escribir un libro, ¿piensas en el lector o te aíslas tú contigo misma? Pues mira, como te digo, que una novela es como un sueño, que se sueña con los ojos abiertos y es algo como muy íntimo. En el huevecillo está el lector, que eso es muy bonito, porque el arte es comunicación, esencialmente. Por eso os he dicho antes que dices, esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. O sea que desde el principio está el lector, pero en la escritura es algo tan íntimo y es esa especie como de ensueño que no puedes pensar en el lector, en los lectores, en esa masa anónima. Todos escribimos mientras la escritura, luego ya cuando la terminas y tal, sí que quieres, piensas en el lector, si se leerá, si no se leerá, y quieres además que te lean a ser posible los 1.200 millones de chinos, ¿no? Pero mientras escribes para la lectora que llevas dentro. Tú escribes el libro que te gustaría, intentas escribir el libro que te gustaría leer. ¿Perdón? ¿Se puede? Sí, otra pregunta, sí, por aquí. Bueno, yo a lo mejor después de todo lo que habéis dicho mi pregunta es muy banal, pero yo soy una persona que lee mucho y que tiene muchos amigos, amigas y conocidos, algunos de ellos a través de las redes sociales, que leen mucho. Y una de las cosas que a mí me sorprende hasta el extremo es que hablas con ellos y dices, pues yo cuando me siento mal o estoy triste, por ejemplo, yo cuando estoy triste leo muchos temas, muchos géneros. No hay nada como un thriller. Y cuanto más escabroso y más tremendo, a mí más me ayuda. Pero conozco gente que dice, pues yo necesito una novela romántica y cuanto más pastosa, mejor. O yo necesito
pues una novela ambientada, esto es todo real, en la Segunda Guerra Mundial. O yo necesito, bueno, tengo un conocido que le gusta leer ensayo histórico, entonces dice que cuanto peor se siente porque lleva una temporada fatal, no hay nada como un ensayo, y cuanto más gordo y más tocho, como que lo ve y eso le hace a él sentirse mejor. Como psiquiatra, porque creo que hay algo sí que hay, y sobre todo como autora, ¿cómo ves? Porque a mí a lo mejor parece una estupidez, pero a mí sí me parece que hay las palabras sanas, pero de una forma súper diferente. Entonces me gustaría que me dierais vuestra opinión. No, bueno, a mí me parece que eso lo que muestra es la maravillosa diversidad del ser humano, ¿no? Porque hay dos verdades que las dos son verdad y que son magníficas. Una es que todos somos iguales, lo cual es magnífico, y otra es que todos somos distintos, y también es magnífico, ¿no? Que esa riqueza, ¿no? de la pequeña diferencia, ¿no? Entonces, claro, si eres un lector de esos lectores apasionados, que realmente leer es un apoyo para tu vida, yo soy así, todos los que escribimos somos en primer lugar lectores, ¿no? Pues lo que pasa es que luego ya entra el gusto personal y aquellos libros en donde verdaderamente te centras, te concentras y te vades, porque es tu gusto personal. Si a alguien cuando se lee un thriller se le olvidan sus historias, pues naturalmente va a escoger un thriller cuando esté mal. Si es el ensayo histórico, pues va a escoger, ¿sabes? O sea, eso es lo que demuestra y es maravilloso, es poder tener ahí ese reducto de placer que es tuyo, ¿no? Sí, yo es que creo que más que el contenido y la novela es el hecho. Sí. Es un gesto compasivo, eso es dedicarte un tiempo a cuidarte, a atenderte, a hacer algo que sabes que te interesa, que te gusta, que te da paz. Ese hecho es más importante que el contenido en sí o el tipo de novela que te lees, es dedicarte a ti, un gesto compasivo, un gesto de bienestar. ¿Por qué? Porque me lo merezco y porque me da la gana. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, podríamos estar aquí muchas horas. Y además ahora Rosa firmará libros de su obra, de modo que vamos a dejar aquí unos minutitos para esto. Muchas gracias.